Espera, ¿sabías que los derechos tienen generaciones? Sí, como las personas. Ven y te explico. Lo que pasa es que conforme avanzando la sociedad, las personas se van metiendo en nuevos inconvenientes que no pueden solucionar por sí mismas. Entonces el derecho se sienta a analizar y dicen, como que hay que crear una nueva normativa, ¿no? Y entonces así es como conforme avanzando la sociedad se van creando las generaciones de derechos. Porque sí, primero va la sociedad y unos pasos atrás le sigue el derecho. Por consiguiente, hasta la fecha tenemos 4 generaciones de derecho. La primera generación se presentó gracias a los hechos que se dieron en el año 1789. Si a alguien le suena, la Revolución Francesa. Efectivamente, pues las personas salieron a protestar porque no estaban muy de acuerdo con el tipo de gobierno que manejaban en ese entonces, la monarquía. Sí, salieron a protestar porque no estaban de acuerdo con ese tipo de gobierno. Y dentro de sus ideales estaba la libertad, la igualdad y la fraternidad. ¿Qué es lo que ellos querían principalmente? Pues que el Estado en ese entonces pues dejara de intervenir tanto en sus problemas, ¿no? En sus asuntos. Querían que se creara una individualidad. Por consiguiente vienen los derechos civiles y políticos, los cuales son inherentes al ser humano, y en ese orden de ideas pues también derechos fundamentales. ¿Qué quieren decir que son inherentes al ser humano? Dejando las palabras jurídicas a un lado, es que te pertenece solamente a ti. De que tu derecho a la vida es tu derecho a la vida, mi derecho a la libertad es mi derecho a la libertad, el derecho a la igualdad es el derecho a la igualdad de cada una de esas personas. No es que tú le puedas ceder tu derecho a una tercera persona. Es decir, que no es que tú de una manera poética le digas a tu pareja, tú tienes el derecho a mi vida o algo por el estilo. No, es solamente tuyo. Estos derechos se encuentran consagrados o los podemos encontrar del artículo 11 al 41 de la Constitución Política de Colombia. Dentro de estos podemos encontrar, por ejemplo, el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la igualdad, y si quieres saber más puedes revisar la Constitución. Ahora bien, los derechos de segunda generación, ¿porque ustedes creen que con eso fue suficiente? No, como les dije, el ser humano por sí solo no se puede regular. ¿Qué pasó? Que algunas personas estaban abusando de su poder, ¿no? Estaban creyéndose la gran cosa porque podían darle trabajo a otras personas, si es que a eso se le puede decir trabajo. Porque, ¿qué pasó? En el año 1886 fue que las personas estallaron y dijeron, basta. No queremos más que nos sigan haciendo creer que esto es trabajo cuando nos tienen esclavizados 20 horas en una fábrica por un salario miserable y sin hora para almuerzo, ni desayuno, ni salubridad, ni nada por el estilo. Entonces, en ese año, para el 1 de mayo, es que algunas personas salieron a protestar en Chicago y así es como crearon los derechos pues, de los trabajadores. Y también pues dio la inspiración a que se crearan los derechos de la segunda generación, porque el derecho dijo, los dejo solos menos de 100 años y ya se volvieron locos. Entonces crea los derechos como económicos, sociales y culturales, los cuales los podemos encontrar del artículo 42 al 77 de la Constitución Política. Entre estos podemos encontrar el derecho a la seguridad social, para que los aseguren, el derecho a la huelga por si vuelve a suceder algo parecido, que ya vimos que sí ha pasado en algunos lugares, entre otros. Y aunque no lo crean, no fue suficiente con esas 2 generaciones, porque ¿qué pasó? Para el año 1914 y el año 1939, si a alguien le suena, se dieron la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Por consiguiente, el derecho dijo, no basta con darles derechos individuales, no basta con darles algunas limitaciones a otras personas para que respeten el trabajo o la economía de cada quien, no basta. Y no bastaba con dar derechos colectivos porque no los hacían caso. ¿Por qué? Porque como ven, en el año 1914 y el 1939, dentro de ese periodo de tiempo, no solamente afectó a grandes comunidades de personas, sino también al medio ambiente. Por consiguiente, el derecho dijo, no, hay que hacer algo al respecto, porque si dejamos que se sigan matando, nos vamos todos al carajo, porque es que lo que pasa en la China afecta en la Conchinchina. Entonces decidieron crear los derechos del medio ambiente y colectivos. Entre estos, por ejemplo, podemos encontrar el derecho al ambiente sano, que está consagrado en el artículo 79, para evitar que pasen estas cosas, porque si es que no se regulaba eso, pues mañana se presentaba una guerra en el Amazonas, nadie podía hacer algo al respecto y a todos nos afectaría, porque pues el Amazonas, el pulmón del planeta, afecta la capa de ozono, aunque algunos dicen que no, pero por si las moscas, el derecho dijo no, hagamos algo al respecto y creó los derechos de tercera generación. Y sí,
Creeríamos que con eso bastara, pero bueno, esta vez no fue tanto un problema de la sociedad, sino que la sociedad avanzó demasiado y no lo suficiente había avanzado el derecho para poderlo regular. Porque ¿qué pasa? Se dio la globalización, por consiguiente problemas por internet, por redes sociales, plataformas, creadores de contenido y así. Entonces el derecho dijo, hagamos algo al respecto, pero como que creo que aquí le dio un poquito de pereza, porque no es que creara unos nuevos artículos para regular eso, sino más bien dijo, mira, de los derechos que ya hay, démosles un enfoque digital y ya está. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, el derecho a la libertad, el cual lo podemos encontrar en el artículo 13 de la Constitución Política, que como ya lo dijimos anteriormente, están en los derechos de primera generación. Si antes era el derecho a la libertad de salir, caminar, comprar, respirar, ahora ese derecho a la libertad en un enfoque digital era el de poder publicar lo que tú querías, seguir la plataforma que tú quisieras y otra persona no podía intervenir en eso. Entonces, pues ahí por ejemplo tenemos uno. U otro podría ser el artículo 15, que es como el habeas data, ¿no? El que era solicitar información, que pues cuando se creó era de manera presencial, pero pues ahora también se solicita información de manera digital. Y ahí es como, bueno, y aquí tenemos entonces las 4 generaciones de derecho. Recordando, los de primera generación eran para que el Estado dejara de involucrarse en sus asuntos. Los de segunda generación para que el Estado intervenga un poco más en los asuntos. Los de tercera generación para que el Estado cuidara más allá de las personas al medio ambiente. Y los de cuarta generación para que las personas se cuidaran de lo que sucediera en la